pasamos con la participación de María Eugenia. Solamente antes, María Eugenia, me regalas un minutito solo para recordar a nuestros participantes que están a través de Facebook, que ya aparece en el link para que puedan registrarse, ¿no? También comentarles que, si ustedes desean, pueden, aparte del registro, indicar si van a querer un certificado para el cual se les va a expedir posteriormente, ¿no? Entonces hagan una precisión ahí. Y entonces continuamos con María Eugenia. María Eugenia, estamos expectantes de tu participación. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias a la Escuela Nacional Archivística que me está permitiendo retomar un tema que antes de pandemia lo conversamos en un jueves archivístico, precisamente en el Ministerio de Cultura, donde en esa ocasión, que fundamentalmente estábamos trabajando en papel, yo afirmaba que la valoración documental era el punto de partida, el quid de toda la gestión documental. Y ahora en este entorno electrónico en el cual nos obligó a acelerar el proceso la pandemia, sigo manteniendo mi postura de que la valoración documental es el centro de la gestión documental y eso lo vamos a ver en estos minutitos que tenemos desde las... Ok, voy a tratar de acelerar porque es muy denso y a veces yo me extiendo. Bueno, vamos a abordar el tema de la valoración documental fundamentalmente para comprender qué tan importante es para desarrollar sistemas de gestión documental en el marco del gobierno digital. ¿Ok? Y como siempre, además digo, en el Perú tenemos un gran regalo que es el Decreto Supremo 029-2021 PCM, que nos da todos los elementos, nos aclara de manera firme qué cosas necesitamos contar para generar sistemas de gestión documental adecuados y que puedan responder adecuadamente realmente al gobierno digital. Y vamos a darnos cuenta en estos minutos que todo eso que pide el gobierno digital eh, necesita fundamentalmente la valoración documental. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el tema en círculos concéntricos. Vamos a ver a la valoración como el punto central del gobierno digital, que es la capa más externa, que tiene una serie de plataformas y de herramientas para que el Estado esté en el computador o en el teléfono celular, en el smartphone de todo ciudadano para simplificar los procesos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Okay? Pero en el medio tenemos los sistemas de gestión documental, que como está como sándwich, es necesario, fundamental para el gobierno digital, para todas las herramientas del gobierno digital que ofrece el gobierno digital, pero a su vez necesita de una previa valoración para que pueda ser desarrollado de manera adecuada. Y vamos a abordar estos tres elementos considerando algunas normas fundamentales como son nuestro corazón en el procedimiento administrativo general, que es el tubo de la ley 27444, que yo siempre digo que así no sepamos de archivística, si logramos conocer medianamente el tubo de la ley 27444, podremos comprender la archivística sin darle ese nombre, ¿ok? Porque la archivística responde absolutamente a esa ley. Luego vamos a abordarlo desde el Decreto Supremo 029, que como le digo es un gran regalo que recibimos en 2021 y sigue estando absolutamente vigente y todavía misterioso en algunos puntos. Y el tubo de la ley 27806, que es el que justifica absolutamente el desarrollo de sistemas de gestión documental, que es la transparencia y el acceso a la información pública, que es un derecho ciudadano. Entonces, empecemos con el corazón, ¿okay? Que es la valoración, el punto más interno de este círculo concéntrico. La directiva 012 de nuestro AGN, la norma para la valoración documental, la define como un procedimiento, no un proceso ya, un procedimiento archivístico que consiste en identificar y establecer el valor y el periodo de retención de toda serie documental del PCDA. Una definición bastante clara, pero humilde, porque nuestra valoración en el Perú o nuestro
programa de control de documentos archivísticos es mucho más de lo que dice la definición, porque toca unos elementos fundamentales que en otros países lo complementan. Tablas de control de acceso, cuadros de clasificación, vocabulario controlado, estructura de expediente. Nosotros tenemos todo lo que los demás, muchos países tienen como con diferentes instrumentos de gestión, nosotros lo tenemos en uno solo. Entonces, es un regalo, nuestras fichas técnicas realmente son un compendio bastante suficiente como para poder comenzar a construir sistemas de gestión documental y vamos a ver el porqué. Luego tenemos en la directiva de la norma de administración, la nueva, dice que es un proceso archivístico, hemos cambiado de procedimiento a proceso, orientado a identificar, analizar y establecer el valor y periodo de retención de toda serie documental. Es un poco más o menos el objetivo de la definición que encontrábamos en la norma para la valoración, permitiendo seleccionar aquellos documentos archivísticos de valor permanente que deben conservarse adecuadamente. Evidentemente, lo que hace es separar aquello que tiene que ser permanente de manera definitiva y aquellos que son de valor temporal, no sin excluir lo que también conocemos como la microvaloración, que es a partir de una valoración previa que se hace desde las fichas técnicas, ¿ok? Entonces, esa macrovaloración termina siendo como una segunda valoración a lo largo del ciclo de vida del documento, porque el contexto del documento puede variar. Yo creo que tenemos un ejemplo a raíz de todas las cosas que han sucedido en los últimos 3, 4 años, las visitas de las entidades públicas, que es una serie documental que algunas entidades se decía, bueno, 6 meses, 2 años. Ahora con todas las irregularidades de visitas registradas en la plataforma de transparencia, es posible que entidades estén considerando variar el periodo de retención dado por el contexto que ha variado. Entonces, todas las series documentales son susceptibles de ser modificadas, no solamente porque el reglamento de organización y funciones de la entidad cambie y sea necesario readecuarlo, sino también porque, aun cuando el reglamento no cambie, puede haber una circunstancia nacional que obligue retomar la consideración de una serie documental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Pero hay una definición, retomando las definiciones de valoración, que a mí me gusta mucho, que es bastante antigua, que utilizan en el resto de los países latinoamericanos y en España, que es que la valoración es el proceso intelectual, y esa expresión a mí me gusta mucho, porque no es un proceso mecánico, es un proceso que no es que te sientas con, por ejemplo, los propietarios de la documentación de una oficina, de una dependencia, una dirección, y se decide allí, sino que necesita ser rumiada, ¿no? Como decía nuestro compañero Cos, para poder entender realmente cuál es el plazo de retención que amerita esa serie documental. También si la norma que define o que estructura o la base legal de esa serie documental dice un plazo de retención, es posible que nosotros, por nuestra realidad, necesite variarla o ampliarla. Generalmente ampliarla y no reducirla. Entonces es un proceso intelectual por el que se estudia la documentación, determinando sus valores primarios y secundarios y las fechas de permanencia en los archivos del sistema. Y cuando habla de sistema, no solamente habla de sistema físico, sino también electrónico. ¿Okay? Entonces, estas tres definiciones, complementándolas, brindan una riqueza muy, muy interesante a la valoración que nos muestra la importancia de ella para poder garantizar, como les decía, la transparencia y el acceso a la información al ciudadano y la rendición de cuentas, porque no es solamente por un tema histórico, es un tema de gestión, y más cuando estamos en un trabajo de lucha contra la corrupción. ¿Ok? Cosas importantes sobre el rol de los archivos, y es el rol de la transparencia, como les decía, y acceso a la información pública. Entonces, ya la norma de valoración empieza a incorporar
esos elementos que no son solamente los plazos de retención y el nombre de la serie documental, sino también, como está enmarcado en estos cuadritos rojos, resalta la importancia, utilidad y factores internos de conservación, frecuencia de consulta y marco legal vigente. Es decir, nosotros no nos quedamos con los plazos de retención nada más, sino que vamos a otros elementos que son indispensables para solamente diseñar un sistema de gestión documental y evidentemente para gestionar nuestros documentos en nuestros repositorios. ¿Okay? Vamos a ver al final de la presentación de qué nos sirven cada uno de estos campos que cuando vimos la primera vez este tipo de ficha técnica decía, oh my God, ¿por qué tanta documentación, tanta información? Ahora vamos a entender por qué. ¿Ok? Además, la norma de valoración contempla lo que en otros países llaman cuadro de control de accesos, que es qué documentación es confidencial, reservada o secreta y que debe tener un tratamiento muy particular de acuerdo a a las excepciones contempladas en la 27806, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y esto a su vez nos jala otra ley, que es la de protección de datos personales, que, bueno, este es otro tema aparte, pero que está inmersa dentro de las consideraciones de nuestra norma de valoración. ¿Okay? Pero ¿por qué la valoración es tan importante? Porque es solamente la valoración la que nos va a dar el punto de partida para poder garantizar lo que dice ya nuestro Decreto Supremo 029-2021 a lo largo de todo el documento, en particular aquello que habla de gestión archivística y todo lo involucrado a la gestión documental, desde mesa de partes hasta la disposición final, está la valoración incluida. Podemos identificarla como, ¿dónde identificamos nosotros las series documentales de nuestra entidad? En el PCDA. Es decir, con un cuadro de clasificación inicial que luego complementamos con nuestra ficha técnica que forma parte del PCDA. En el numeral 49.3, el decreto supremo hecho por PCM ya menciona la serie documental y solicita en el 49.1 que todos nuestros expedientes deben ser íntegros. ¿Okay? Entonces, para garantizar esta integridad documental, que no es solamente completitud, sino también fiabilidad, conseguimos las 5 características que nos ordena el decreto supremo que debe contar nuestros documentos archivísticos, que son la autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y usabilidad. Vamos a verlo rapidito las definiciones, pues son bastante serias, pero vamos a verlas rapiditas, y que además ninguna de estas está garantizada per se. Por ejemplo, yo puedo firmar un documento digitalmente y ese documento es auténtico, ¿ok? Está firmado por mí, tiene un sellado de tiempo, garantizado también por... Pero, dependiendo del tratamiento que pueda llevar ese documento en un sistema, sea de gestión documental electrónica o no, esa autenticidad se puede perder. ¿Por qué? Porque puede ser vulnerado el documento, hackeado el documento, el hash pierde identidad y deja de ser auténtico. ¿Ok? Por lo tanto, ese documento, como el tratamiento de ese documento que nació auténtico con mi firma, no tuvo un tratamiento de seguridad de la información, pierde la fiabilidad. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente tener un documento original auténtico, sino que luego puede pasar cualquier cosa que haga que deje de serlo en un entorno electrónico. ¿Okay? O sea, la fiabilidad, que es el respaldo de la autenticidad y de la integridad, debe ser garantizado a lo largo del ciclo de vida del documento al interior de un sistema de gestión documental. ¿Okay? Y eso lo hacemos, eso lo vamos a ver ahora, con qué herramientas. ¿Okay? Luego, la integridad es la garantía de que todos los documentos estén íntegros, como además lo pide en la 27444, con además una palabra interesante que es la intangibilidad. No se puede tocar un documento después que se ha creado, ¿okay? No se puede alterar. Entonces, la integridad también se relaciona al expediente. El documento es auténtico y la suma de esos documentos auténticos que la serie documental, y lo vamos a ver en la ficha técnica,
define un campo donde dice tipos documentales que la conforman, si esos tipos documentales están descritos en la ficha técnica es porque todo el expediente deberá contar con todos y cada uno de esos tipos documentales que describe la ficha técnica. Eso significa que si nosotros tenemos un expediente, un sistema de gestión documental en un entorno electrónico en el cual no encontramos todos esos tipos documentales, es posible que ese expediente no esté íntegro y por lo tanto no responda a la ley de procedimiento administrativo general, que es el 27444. Entonces, si te dan cuenta, la ficha técnica de serie documental garantiza todo esto. Disponibilidad. Cuando hablamos de la disponibilidad, estamos hablando de quién puede verlo, todo el mundo lo puede ver o hay excepciones de ley que restringen el acceso. Pero luego, ¿es posible que todos los documentos que estén en el sistema sean visibles? Tenemos que garantizar que todos los documentos puedan ser abiertos, leídos, consultados, reproducidos. Es decir, que si nosotros tenemos en nuestro expediente un archivo de sonido, nuestro sistema de gestión documental debe garantizar que ese archivo pueda ser abierto, escuchado. No es que un administrado, no sé, nos envió un archivo y nosotros no tenemos el reproductor. No podemos permitir eso. ¿Y cómo lo restringimos? ¿Cómo evitamos que sucedan ese tipo de accidentes nefastos? Que en nuestra norma de gestión documental de la entidad incorporemos, porque tiene que ser aprobado por la alta dirección para la calle, incorporemos que documentos serán recibidos en formato tal y tal en caso de ser sonoros. Es decir, brindarle al administrador toda la información necesaria para que todo lo que él envíe pueda ser siempre, esté disponible a lo largo de su ciclo de vida, del ciclo de vida de ese archivo sonoro, de video, etcétera, ¿ok? De imagen, ¿ok? Y la usabilidad es un elemento muy interesante. Les voy a dar un ejemplo con la ficha técnica de cómo se utilizaría la usabilidad de un sistema de gestión documental que además ahorraría memoria, espacio, minimizaría la latencia en las transacciones, pero que lo que se necesita es tener direccionados, todos los archivos estén absolutamente ubicados para que un archivo que subamos a un sistema se reutilice, ¿ok? No tengamos que subir un archivo varias veces, ¿ok? Y ahorita yo creo que aquellos que trabajan en entidades públicas en este momento se están acordando, si ese archivo tengo que subirlo cada vez que vamos a generar este tipo de documentos. Si nosotros en nuestro sistema de gestión documental contamos con los requerimientos necesarios para que estos 5 elementos fundamentales que exige la norma se cumplan, nunca más tendríamos que subir por segunda vez un archivo. ¿Ok? Entonces, esto es interesantísimo porque la alternativa para que eso funcione nos lo da el mismo decreto supremo. El mismo decreto supremo nos dice qué tienes que hacer y además cómo hacerlo. ¿Ok? Pero vamos a ir rapidito porque creo que me estoy quedando atrasada. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de ley del procedimiento administrativo general, que como les digo, quien no sepa de archivística, al saber de procedimiento administrativo va a comprender perfectamente para qué sirve la archivística. Que algo que me gustó mucho que dijo David, es que hay siempre diatribas, pero los archivistas sabemos que la archivística es una ciencia, no es una disciplina. Es una ciencia porque si se dan cuenta, en este momento estamos haciendo ciencia, comprendiendo profundamente la gestión documental y además cómo aplicarla en nuestras entidades. No está ya establecido. Nosotros tenemos que recrear la archivística a partir de las normas que nos da el Estado. Entonces, un elemento fundamental que además corresponde a el concepto o de las características que debe tener un documento o un expediente, que es la integridad. La regla del expediente único. ¿Qué dice el artículo 161? Solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las situaciones para resolver. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro sistema de gestión documental debe garantizar que esa misma carpetita que nosotros tenemos en el archivo físico, donde están todos los actuados, igualmente en nuestro expediente digital deben estar todos esos actuados
Ya no en carpetita, no es una carpeta de Windows, pero sí indizados, de modo que un documento que ingresó de mesa de partes, apenas ingrese, ya tenga identidad, como nosotros cuando nacemos, ya tenga identidad, es decir, tenga serie documental, tenga un número que lo identifique unívocamente, y eso lo pide también el Decreto Supremo, y que desde ese momento los demás documentos que se generen como respuesta a ese ingreso, por ejemplo, por mesa de partes, hereden las características particulares de esa serie documental. Me explico. Si nos ingresa por mesa de partes un TUPA, que es de acceso a la información pública, solicitud de información, ¿no? Automáticamente en cuanto ingresa, ya él tiene su sello de vida. Es sello documental, acceso a la información pública. Todos los documentos que se generen a partir de ese documento, al interior de la entidad, por supuesto, va a tener esa herencia, ¿ok? Solamente que los tipos documentales que van a conformar ese expediente son distintos. Oye, ¿y cuáles serán esos tipos? Los mismos que señala la ficha técnica del PCDA, tipos documentales que la conforman. Si se dan cuenta, no existe sistema de gestión documental sin valoración. ¿Ok? A ver, 161.2. Único expediente, o sea, cuando se trate de la solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único expediente e intervendrá y resolverá una sola autoridad. A quien le llega el problema, tramita o envía o deriva el trámite a todas las instancias por procesos que le corresponda y regresará nuevamente al que lo recibió, porque es el responsable de entregar la información. Es cíclico, eso lo sabemos también en papel, es cíclico. Y aquí hay un elemento importante y es que esto, para poder tener una adecuada gestión documental, es fundamental comprender los procesos. Es decir, no es que yo, como una oficina particular, recibo un documento, lo envío y ya ese proceso acabó conmigo. No, estamos trabajando de manera mancomunada, somos una comunidad. Y si una de esas dependencias involucradas en un proceso no atiende a tiempo, el problema es de todos, ¿ok? No es del último, es de todos. Entonces, es importante soltar la documentación, ¿ok? Entregar al que corresponda y asumir, sí, nuestra responsabilidad dentro de ese proceso. Pero no somos ya únicos. Eso es importante tenerlo claro, porque de algún modo los sistemas de gestión documental están pasando de ser orgánico-funcional a funcionales. Solamente que no estamos sabiendo un poco cómo integrarlos, pero es fundamental esa herencia, ¿ok? De esa serie documental original, pero que pasa por manos de varios responsables. ¿Ok? Entonces es un tema casi hasta filosófico con respecto a la tramitación de los procesos. ¿Ok? Luego, el artículo 164 pide que no pudiendo introducirse enmendaduras, la intangibilidad, alteraciones, entreliñados ni agregados en los documentos una vez hayan sido firmados por la autoridad competente. Sabemos que a veces en algunas situaciones se ha dado el mal uso de la tramitación, eh, escribimos, rayamos, a veces sustituimos documentos, pero eh, por fortuna, en los sistemas de gestión documental, en un entorno electrónico, eso no es posible. ¿Por qué? Porque cuando tramitamos documentos nativos, es decir, documentos electrónicos que son nativos electrónicos y que permanecen electrónicos en el contexto del sistema, tenemos la firma digital como un sellado de tiempo que ya no permite ese cambio de, de, de orden o de tiempo para la elaboración de documentos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahora que vamos si no da tiempo, pero ver cómo se presenta un índice electrónico que es el corazón de la manifestación de las 5 características que debe tener un documento electrónico y, por supuesto, un expediente electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? La 27444 pide intangibilidad y que nada sea modificado y que se respeten los procesos conforme a qué? Principio de procedencia y orden original. Fundamentalmente orden original. El primero que se creó es el primero que va arriba y así subsecuentemente. No se pueden intercambiar porque si no se pierde el sentido del trámite, ¿ok?
y pierde fiabilidad. Entonces, este artículo está centrado fundamentalmente en la fiabilidad para la transparencia y que además, si un sistema de gestión documental no garantiza esto, no es sistema de gestión documental. ¿Okay? En el artículo 163 habla del principio de orden original, ¿ok? Del orden regular de los documentos que lo integran, como les decía anteriormente. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que si no, no voy a llegar al final. Algo interesantísimo que tiene el sistema de gestión documental electrónica es que ya no foliamos los documentos, sino que el sistema debe foliarlo automáticamente. Entonces, claro, esto no tiene que ver mucho con el PCDA, pero la foliación o el foliado va a garantizar que esos tipos documentales que hemos incorporado en el PCDA hayan sido descritos en el orden correspondiente a los requerimientos particulares de cada serie documental. Es decir, primero tiene que ser el registro que ingresa por la calle y finalmente va a ser la cédula de notificación de garantía de que se le entregó el documento solicitado al administrador. Es decir, tiene que haber un foliado que garantice que ese orden natural del trámite se esté respetando. ¿Okay? Entonces, ¿se dan cuenta? Hay muchísimo del procedimiento administrativo general que vamos a encontrar en los sistemas de gestión documental que deberíamos haberlo encontrado también en nuestros archivos físicos. ¿Okay? Expediente electrónico. Vuelve a tocar otra vez el tema de la integridad documental. ¿Qué cosa es? Que los documentos estén completos, que no falte nada y que nadie le saque nada. Por lo tanto, necesitamos garantizar que nadie pueda sacar nada y que además la persona que defina que un expediente se cerró tenga la garantía de que todo el proceso se cumplió. ¿Cómo? Verificando que los tipos documentales que conforman la serie documental, como dice la ficha técnica, estén incorporados uno a uno en ese expediente. ¿Cómo lo vemos? A través de, como les digo, esta herramienta maravillosa que es el centro del sistema de gestión documental, que es el índice digital. El índice digital yo siempre lo presento como que es un elemento que separa el archivo de gestión del archivo del dispositivo del repositorio digital institucional, ¿ok? O sea, el sistema de trámite con el sistema que implica la custodia o el repositorio digital en el cual vamos a poder hacer transferencias documentales y vamos a poder hacer eliminación de documentos. Es decir, que nosotros con los sistemas de gestión documental en un entorno electrónico no estamos deshaciendo o desapareciendo procesos y procedimientos archivísticos. Al contrario, se reafirman en el sistema de gestión documental como procesos y procedimientos indispensables para garantizar la conservación adecuada de nuestros documentos. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la 40.2? A través de la Secretaría de Gobierno Digital, teniendo en consideración las normas sobre los procesos de gestión documental definidos en los estándares internacionales, normas técnicas y de archivos definidos por el Archivo General de la Nación. ¿Por qué pongo este recuadro? Porque hace unos años, cuando recuerdo que yo solicitaba algo, me decía, no, no hay una norma en Perú que haga esto. Entonces no lo puedes pedir. Recuerdo que era particularmente con seguridad y salud en el trabajo. O sea, yo no puedo pedir esto porque no existe en seguridad y salud en el trabajo, en la norma, esto no es posible, ¿no? Pero ahora esta ley maravillosa nos abre la puerta y nos dice estándares internacionales, normas técnicas, ¿ok? Y de archivos definidos por el AGN. Aquello que el AGN no haya podido generar, ya lo tenemos en nuestros estándares internacionales y nuestras normas técnicas. Sean nuestras o no, al final son estándares, ¿ok? Entonces, ya tenemos cómo agarrarnos para justificar cosas, para solicitar cosas, ¿ok? Entonces, es un punto importante porque nos vamos a dar cuenta de cuáles normas vamos a tener que apelar para poder generar nuestro sistema de gestión documental, ¿ok? Bueno, con respecto a la 27806, hablamos sobre la confidencialidad de los datos e información que capturan y procesan y distribuyen. Perdón, esto lo dice el Decreto Supremo, pero que está absolutamente articulado con la 27806. Entonces, y cuando hablamos de sistemas de gestión documental, si se dan cuenta, aquí también estamos hablando de datos.
porque los documentos pueden ser estructurados, semi o no estructurados. Los datos son documentos o datos estructurados. Pero eso significa que todas las demás plataformas del gobierno digital tienen que ver con sistemas de gestión documental porque, por ejemplo, ¿ustedes han utilizado alguna vez la plataforma de datos abiertos? ¿Esos datos de dónde vienen si no son de documentos? Entonces, la única forma de tener una eficiente plataforma de datos abiertos es que podamos extraer, utilizar y reutilizar la información de los documentos para generar datos abiertos para toma de decisiones. Entonces, es fundamental entonces que también esos datos que aparentemente no están en documentos puedan ser filtrados a través de la valoración, de modo que si hay una información que ingresa o sale, por ejemplo, por un aplicativo, también esté bajo la mirada de las excepciones contempladas en la ley para respetar, por ejemplo, los datos personales de los ciudadanos o de los servidores públicos. Entonces, si se dan cuenta, es una gran red de información y toda la información por donde venga tiene que estar filtrada por esa mirada de la valoración, que como les digo, no es solamente plazo de retención, sino también accesibilidad, como le llama la ficha técnica. ¿Quién puede ver qué cosa en qué momento? ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, la valoración está inmersa en todo el gobierno digital. Vamos a pasar esto porque si no, no se me corta el tiempo. Y aquí quiero mostrarles, como les digo, el centro, el sándwich que está entre los sistemas de trámite que están antecedidos por la mesa de partes y luego el repositorio digital institucional en el que podremos entonces recibir transferencias documentales de manera lógica, no física, lógica. Es decir, no es que los archivos los vamos a pasar de un servidor a otro, sino que va a pasar con una condición o con una compuerta de un estado a otro estado de visibilización y de acceso a otra entidad, que vendría siendo, en este caso, el archivo central. ¿Ok? Entonces, el repositorio digital institucional también va a poder eliminar, solicitar o generar expedientes de eliminación para presentárselos al Archivo General de la Nación, de modo que puedan ser eliminados posteriormente de los servidores. Y este es otro tema, porque necesitamos unas condiciones muy particulares para garantizar la destrucción de la información, no solamente el borrado. Pero eso sería un tema aparte muy, muy interesante. Entonces, quería mostrarles qué debe tener un índice digital. Este índice lo diseñó, no es respuesta a uno verdadero, lo diseñó un compañero colombiano, Sergio Humberto Gómez Flores, bastante gráfico. ¿Qué tiene un índice digital? No solamente esto, necesitamos una cabecera y una confirmación de serie documental, etc. Pero imagínense que ya esto tiene una cabecera que tiene la serie documental, principio de procedencia, fecha de apertura, valores de la serie documental. Estos son solo los datos del expediente, ¿ok? Y de cada uno de sus documentos. Por ejemplo, el nombre del documento, el tipo documental, recuerden, ficha técnica tiene algo que dice documentos que conforman esta serie documental, ahí debe estar en ese orden, porque así van a irse alimentando. El índice digital es como una lista de documentos que van ingresando al expediente y que va a garantizar, dependiendo de cómo lo configura, de cómo lo desarrollan, que nadie pueda cerrarlo si falta un documento. Y eso es lo que va a permitir la garantía de la integridad del expediente. ¿Ok? Por supuesto, con una firma electrónica de alguien que asume la responsabilidad de verificar que realmente el expediente esté completo. Aun cuando, si el sistema lo hace automáticamente, el sistema tendría o podría decirte: no puedo cerrar este expediente porque le falta, por ejemplo, la resolución final o la notificación, que recuerden es importantísimo, la notificación al administrado para poder garantizar que ese expediente ha sido debidamente concluido. Entonces, si uno le pone esas condiciones a través de los metadatos, la tabla que nos presentó David con respecto a la 23081, que ya tenemos como norma técnica peruana desde el año pasado, podría facilitarnos la vida absolutamente sin asignarle responsabilidades a ningún servidor, sino que el mismo sistema decida decirte si ya puedes cerrar porque está completo. ¿Ok? Y nos ahorraría muchísimo trabajo. Entonces, esto es un poco una mirada
de lo que es el índice digital, que es uno de los elementos que debe conformar el expediente electrónico. No tenemos expediente electrónico sin índice digital, porque es el que le da el paso a que se inicie, cuando finaliza el expediente, igual que en papel, paso al inicio de la etapa de periodo de retención en el archivo de gestión, para que luego, cuando finalice, él mismo te podría decir, oye, ya terminé mi periodo precautelar en archivo de gestión, ya me puedes transferir. Y ahí podríamos entonces elaborar nuestro expediente de transferencia al archivo central o al repositorio digital institucional. Si se dan cuenta, replicamos la realidad en físico, pero con la garantía de una integridad, autenticidad y que nadie le meta ni información ni extraiga información de los expedientes. ¿Ok? A ver. Ok. Y luego, bueno, vamos a ver. La 15489, ¿qué dice sobre los procesos de gestión de documentos? Tenemos varios procesos que debemos incorporar dentro del sistema de gestión documental. La 15489 no es nueva, es bastante antigua y es la base y el fundamento no solamente de la gestión de documentos en el entorno electrónico, sino también en papel. Bueno, creo que esta lámina se las voy a dejar porque va a quedar la presentación colgada, pero hay unos elementos fundamentales que son la incorporación de los documentos, y eso viene desde la producción. Desde antes de producirlo ya debemos tener los tipos documentales subidos al sistema de trámite para que conformen el sistema de gestión documental. Registro, dejar constancia de la incorporación de un documento o de la creación, y ahí entramos a hablar con lo que decía David, la bitácora, los logs. El documento no es solo el documento, es quién lo creó, cuándo lo derivaron, quién lo recibió, cuándo lo recibió, plazos de atención. Todos esos logs, todas esas metadatos van a conformar lo que es el registro para garantizar que realmente se esté cumpliendo con los estadios establecidos, por ejemplo, por los trámites únicos de procedimiento administrativo o por la exigencia que cada entidad tenga para la atención de solicitudes de información. Tenemos la clasificación y dentro de la clasificación, lo dice la 15489, ya estamos hablando de series documentales, vocabulario controlado, indización, eso no lo vamos a ver ahorita porque es otro tema, pero sin vocabulario y sin indización no tenemos el sistema de gestión documental. Eso significa que también el PCD alimenta la indización a partir de lo que se define en las normas que regulan cada serie documental. Entonces, la indización viene relacionada absolutamente con ese otro campo, que son las normas que regulan cada serie documental. Entonces, ni siquiera la clasificación se salva del PCDA. Asignación de acceso y seguridad. El campo de accesibilidad que tenemos en nuestra ficha técnica es la que da respuesta a ese punto de la ISO 15489. Almacenamiento, nuevamente, accesibilidad, protección y gestión. Gestión, usabilidad que tenemos en nuestra ficha técnica de series documentales. Uso y trazabilidad, frecuencia de uso, ¿ok? Y seguridad de la información que viene con la frecuencia de uso y la accesibilidad de nuestra ficha técnica de serie documental. Disposición, administración, conservación y destrucción física. ¿Qué son? Administración, sección, ¿ok? Y unidad de organización. Conservación, plazo de retención. Destrucción física, el plazo en el archivo central. Es temporal o permanente. Si se dan cuenta, todos estos puntos están contemplados dentro de nuestras fichas técnicas. Y esto es indispensable para el sistema de gestión documental, sea en papel o en electrónico. Entonces, es fundamental la valoración para nuestros sistemas. ¿Cuánto tiempo me queda, mi niña? Espero que me quede algo. Pero nosotros... ¿Cuánto? Puede continuar, María Eugenia, y ya como que vamos terminando para que empecemos la ronda de preguntas. Perfecto. Y una última cosita, y es que la 15489 no se queda sola, sino que ha dado un paso agigantado hacia el futuro, que es la ISO 30300, la familia ISO 30300, que en la que la 30301 nos presenta este esquema de cuáles son todas las ISOs con las que podemos alimentarnos para poder generar sistemas de gestión documental en un entorno electrónico con las características
que el decreto supremo nos ha establecido. Entonces, no es solamente un trabajo del modelo de gestión documental de 2017, ni siquiera solamente es un trabajo del decreto supremo 029 del 2021, que es el que le digo que es una maravilla, sino que todo eso, para que pueda ser articulado de manera adecuada, tiene que ser trabajado con la 15489, la 23081, que ya no es solamente ISO, sino que la tenemos, como les digo, como norma técnica peruana desde el año pasado. Necesitamos trabajar con la 26122 para entender los procesos. Recuerdan que en unas láminas atrás hablamos de los procesos que todos teníamos que trabajar de manera mancomunada. Eso lo regula o lo aclara una ISO, que es la 26122. Entonces, igualmente la 16175 habla sobre el aspecto funcional, ¿no?, y contextual de las series documentales. Entonces, esto es un trabajo muy, muy interesante y que, como siempre digo, podrá haber muchos sistemas de gestión documental electrónico, pero si los archivistas empapados en esto, ningún sistema va a ser realmente un sistema de gestión documental. Ustedes pueden hacerse ahora un examen de conciencia y decir, ¿tu sistema de gestión documental hace esto? Es más, tu sistema de gestión documental tiene el repositorio digital institucional con un índice electrónico firmado digitalmente que garantiza la integridad. Si no tiene índice electrónico que haga eso, no tiene sistema de gestión documental. Tiene un sistema de trámite que está almacenando las cosas, pero no las está clasificando por serie documental. Es decir, que seguramente, o es posible, que no estén involucradas o incorporadas las series documentales desde mesa de partes, que es fundamental, ¿ok? Bueno, y para finalizar, el gobierno digital, como se dan cuenta, tiene uno de sus componentes, la gestión documental, pero la gestión documental alimenta a su vez los datos abiertos, la carpeta ciudadana, que algún día sería lindo hablar de eso porque es fantástica la carpeta ciudadana, y todo eso debe hacerse a partir de la interoperabilidad de todos los sistemas. ¿Y eso lo hace a través de qué? De lo que mencionó David y que mencioné hace unos instantes, la norma técnica peruana 23081 de esquema de metadatos. A través de un solo metadato de cada sistema, tú puedes vincular los sistemas de modo que puedan empezar a hablar y a tener gobernanza de la data, de la información, accesibilidad a la información en su totalidad y que no se quede por ahí un rezago de información que podría ser útil, pero que la tienes escondida porque no has podido hacer esta interoperabilidad entre herramientas, ¿ok? Bueno, no vamos a tener tiempo para hablar de esto, pero quería abordar cada uno de los puntos, pero creo que me excedí, así que disculpa, Anibé. La última cosa que quería decirles es que, bueno, aquí están las referencias, van a poder consultarlas y si quieren saber específicamente para qué sirve de manera general, porque no fui muy a lo profundo, de cada uno de los campos de nuestras fichas técnicas de series documentales, este año me han publicado un artículo que escribí el año pasado que se llama La valoración documental indispensable para el desarrollo del sistema de gestión documental. Lo consiguen en internet y ahí va a estar campo por campo para qué te sirve dentro del sistema de gestión documental, a fin de garantizar la accesibilidad de toda la información, pero respetando siempre las excepciones contempladas en la 27806. Así que, bueno, a nivel, creo que me excedí porque hablo mucho, pues. Ah, perdón, una última cosita. La semana pasada salió una norma nueva. El Congreso de la República estimula la digitalización del patrimonio documental de la nación en las entidades públicas. Pero es importante algo. Si esa digitalización no la vinculamos y la interoperamos con nuestro sistema de trámite, nuestro sistema de gestión documental, vamos a perder el dinero. Y eso lo vamos a hacer a través de un buen esquema de metadatos conformado con la ISO 23081, que fue la que mencionó David y que mencioné también yo. Ya, hasta ahí la dejo. Muchísimas gracias, Anibel. A ti, María Eugenia, muchas gracias.